Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Bivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Bivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast, TVperos del mundo? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Terracita. Una terracita muy especial porque hoy la abrimos a una hora y en un día poco habituales. Es más una terracita de café que de mojito, pero teníamos que hacer el esfuerzo porque el Barça de Hansi Flick echó a andar en la pretemporada 26-27, al menos el primer partido televisado que pudimos ver, y ya podemos hablar de cositas que nos dejó el empate ante el Birmingham City. Empate a 2 ante un equipo voluntarioso, muy físico y más rodado, el típico equipo inglés que te compite cada balón, y un Barça con más adolescentes que jugadores del primer equipo. Por ello, y antes que nada, aunque esto debería sobrar decirlo cada verano con cada comienzo de pretemporada, ni es partido ni es momento para sacar conclusiones, ni para bien ni para mal. Es partido para comentar sensaciones, para hablar de qué nos pareció el debut de Adeyemi, del doblete del joven Hamza, de los detalles que pudieron dejarnos los jóvenes, algunos de los cuales, os lo digo, vamos a ver bastante con Flick esta misma temporada. Pero no un partido para sentenciar, para decir este no vale o Flick se equivoca, porque algunos, imagino que más pendientes de llamar la atención que otra cosa, ya estaban ayer durante el partido o bien pegando palos o bien ensalzando sin sentido a algunos de los chavales por una acción puntual. Ya sé, estamos en verano, hay ganas de Barça, pero calma, gente, que esto es muy largo y cuando os pueda la tentación de lanzar algún juicio definitivo, pensad en el Gamper de hace un par de años ante el Mónaco y lo que se dijo tras aquello. Pues ya está. Abrimos terracita diferente por la mañana de un sábado 1 de agosto mientras algunos empiezan sus vacaciones para hablar básicamente de lo que nos dejó un Birmingham City Barça de pretemporada, lo que tiene la pasión. Así que poneos cómodos, dadle a me gusta en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, que siempre suma, que tenemos por delante un buen ratito de charla con el bueno de Tony Martínez, al cual saludo. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues bien, sábado por la mañana, tranquilito, café en mano, noche complicada la de ayer, viernes noche, ya se sabe, y nada, pues bien, todo bien. No sé si quieres que pongamos un poquito de contexto a la gente con lo de la noche complicada del viernes o no. Sí, me da igual, no hay problema, esto es más natural que esto, hay poquitas cosas. Salí a tomar una cerveza, me encontré unos colegas de hace 4 o 5 años, y se me acabó complicando y tuve que ver el partido a las tantas para poder comentarlo hoy. El típico lío, o sea, es ¿no? Como resumen, sí, el típico que me he liado. Bueno, Tony, que quiere decir que vio el partido, pues eso, en unas condiciones un tanto complicadas, después de una jornada bonita, que siempre es agradable quedar con gente y disfrutar de un verano, de un 31 de julio por la tarde y no verse un Birmingham City en directo, como hice yo, a través de la plataforma de YouTube. Insisto, esto no es habitual en Team Barça, sabéis que nos gusta hacer los programas normalmente un lunes, y con más temas, aparte de lo que ha podido hacer el Barça, pero es que solamente vamos a hablar, Tony y yo, hoy, de lo que ha hecho el Barça en este Birmingham City 2, Barça 2, que se decidió en penaltis, cosa que Flick, por cierto, no sabía que había penaltis, le sorprendió, se lanzaron, ganó el Birmingham, había un trofeo por ahí pendiente de entregar, con creo que algún simbolismo con los Peaky Blinders, porque creo que uno de los dueños del club tiene que ver con que es guionista, creo, de la serie. Y el partido, no sé, Tony, así de primeras sensaciones que yo decía al principio, que te dejó este 2-2, mucha gente joven, adolescentes por todas partes, poquita gente del primer equipo. ¿Qué te dejó así de primeras? Lo primero es, lo que más ilusión me hizo cuando vi la alineación, es ver un Kluivert por ahí puesto. Sabes que como fan absoluto del papá de Shane, de Patrick, pues ver la alineación, un Kluivert allí puesto, me hizo especial ilusión y también me retrotrajo a esos momentos, a esos años donde el bueno de su padre era una de las estrellas del equipo, y también me hizo muy mayor ver que ahora está el niño ya jugando, y yo había visto muchísimo ver jugar al padre. Sí, sí. Me gustó muchísimo, sobre todo, es lo que tú comentabas en la editorial, que no es un partido para sacar conclusiones para nada,
pero sí que hay cositas que de repente de primera te pueden llegar a ilusionar, como por ejemplo el físico que le vi a Christensen. Le vi mucho más delgado, vi a un Christensen, mucho más fino, mucho más delgado. Ojalá las lesiones le respeten este año y podamos tener a un cuarto o un tercer central digno de este club, como es Andreas, como es Christensen, de verdad que sí. Es un pedazo de jugador y ojalá lo podamos tener esta temporada para ayudar. Mucho se habló, durante este verano se ha hablado, ¿no? De qué pasa con Christensen, finalmente pues se le renueva y va a seguir ligado al Barça. Había gente que se sorprendía, ¿no? De la renovación de Christensen. Aquí mismamente creo que nos sorprendíamos porque venía contando muy poco. También es cierto que por las lesiones que ha venido arrastrando, el tema físico ha sido para él un lastre. Si está bien físicamente, es cierto que tenemos un central ahí para contar con él de manera clara. Pero es que, Tony, empieza a haber nómina de centrales. Quitando a Araujo no lo cuento, ¿eh? Es que ves a los chavales que vienen también de la cantera. El caso de Álvaro Cortés. Tiene un pozo, Álvaro Cortés, y no quiero de verdad ir en contra de lo que he dicho antes, de sentenciar ya incluso en lo bueno o en lo malo. Pero Álvaro Cortés tiene un pozo de central poderoso, de central serio, de central de hacer carrera en el Barça, tremendo, ¿eh? Y además central zurdo, están tan buscadísimos. Sí. Central zurdo, ya debutó contra el Alavés y ya lo comentamos aquí, ya dijimos las buenas sensaciones que nos dejó el año pasado. Creo recordar que fue contra el Alavés cuando debutó. Sí. Y sí, la verdad que tiene madera, el chico tiene hechuras de central de verdad. Sí. Se le ve la salida de balón, se le ve que es un tipo fuerte. A mí me gusta. Tampoco es tan joven, ¿no? No es de los de 17, 18 años, Álvaro Cortés. Te lo confirmo ahora mismo, pero yo diría que Álvaro Cortés tiene 21 años. 21 añitos. Bueno, ya es diferente, ¿eh? Es un poco Chadi Riad. Me recuerda un poquito a Chadi Riad cuando en su momento apareció. Chadi Riad, que de decir que no entiendo cómo no continuó en el club. También supongo que hay temas contractuales, temas de no querer esperar tu oportunidad, lo que hablamos hace poquito con Jonathan Soriano, de este tipo de cosas así, de no querer esperar la oportunidad, pero Chadi Riad me parecía un central zurdo muy interesante y Álvaro Cortés se puede convertir también en el cuarto central. Es que creo que además, firmemente, y ya lo hemos comentado toda la temporada pasada, yo hice alegato sobre esto, que para mí Araujo tiene que salir. Para mí Araujo tiene que salir. Bueno, no sé si decir que está en rampa de salida, uno de los capitanes, recordemos, tanto él como De Jong, que ya vemos, ¿no? Esto de que parece ser que ha castigado Flick a De Jong llevándoselo a la gira cuando a lo mejor pensaba el holandés. Esto es lo que se dice, no tenemos la información de si esto es así o no, pero es la broma habitual o la coña habitual también con De Jong, al cual se le pegan por redes palos continuamente y a veces creo que con sentido y otras creo que injustos, y no por defender aquí a De Jong, pero es cierto que cuando se ven las fotos suyas, ¿no? Sentado en una nevera con una cara bastante larga o montado en el avión yendo a esta gira también con cara de pocos amigos, porque a lo mejor pensaba él, y esto lo dice mucha gente, ¿no? De que tendría vacaciones o se recuperaría de la lesión tranquilamente en la playa, pues no, te vienes a la gira, te recuperas con el grupo, que eres capitán, que tienes que dar ejemplo. ¿Tú esto lo ves como un castigo, aunque nos salimos del partido contra el Birmingham, Tony, pero lo ves como un castigo esto a De Jong? Y hablamos sin información, ¿eh? Claro, nos falta información, pero lo que te puedo decir es que si es un castigo, lo entiendo perfectamente. Y entiendo que Hansi Flick tome esa medida y no lo deje en su casa de vacaciones, sino que se lo lleve y que haga grupo y haga piña y es uno de los capitanes y tiene que arrimar el lomo. O sea, que si es un castigo, me parece fantástico. Lo que pasa es que es lo que tú comentas, no tenemos información fidedigna como para decir que es un castigo como tal. En este partido contra Birmingham, por centrarnos en el partido, el Barça empezó con Szczęsny en la portería, con Xavi Espar lateral derecho, Joffre lateral izquierdo, Christensen y Gerard Martínez centrales, Bernal Casado y Ebrima Tunkara jugando casi en la media punta por delante de Casado y Bernal, y después Adeyemi por derecha, Hamza de delantero centro y el amigo Shane Kluivert, del amigo de Tony, o el hijo del amigo de Tony, Patrick Kluivert jugando en la izquierda. Un once que a mí de primeras, Tony, me gustó mucho por cómo estaba distribuido. Me gustó ver a Adeyemi por derecha, que es una zona donde veremos seguramente poco, bueno, muy poco, porque estará Lamine Yamal ahí, pero creo que es un aviso quizás de Flick de decir, cuando Lamine no esté va a jugar Adeyemi. Y esto también me gusta porque en la segunda parte vi a un Rooney muy bien
y me da que lo de Adeyemi ha motivado de manera extra al sueco, porque también se hablaba de una posible salida de Rooney porque no tendría minutos, que veremos si finalmente acaba saliendo, que también puede ser, pero con una motivación de decir, me quiero ganar también aquí esa posibilidad de ser el suplente de Lamine, pero Adeyemi partiendo por derecha, insisto, cuando últimamente lo veíamos más por el centro, por la izquierda. No sé qué te pareció el debut del alemán. A mí me gustó, pero por lo eléctrico que es. Es que ya se le ve que tiene una marchita más, se le ve que tiene un poquito más de fútbol que el resto. Tiene cosas muy interesantes que yo creo que le pueden hacer mucho bien al Barça. Por cerrar un melón que has abierto, sí. Ronny Bardghji, o Bardghji, ¿no? Bardghji. Sí. El año pasado venía de una lesión que se había roto los ligamentos, había estado casi 7 meses de baja el año posterior a fichar por el Barça. Entonces, este es el segundo año suyo en el club y es el año después de recuperarse de un año de baja. Entonces, igual que hemos visto con Bernal, igual que hemos visto con Gavi, igual que hemos visto con tantísimos jugadores que rompen la rodilla y les cuesta casi un año en volver a ser el mismo. Sí. Creo que si se queda Ronny este año, creo que va a dar mejores condiciones que las que dio el año pasado, y es normal, porque físicamente tampoco estaba del todo bien. Eso sí, tal y como está el club, si vienen con 25 o 30 kilos, ya hemos visto cómo está vendiendo el Madrid por ahí con 40 kilos de Gonzalo y compañía, 10 por Palacios, bueno, una cosa de locos. Si vienen con 30 kilos de la Premier a por Ronny, pues hay que quitárselo en medio y seguir avanzando. Adeyemi me gustó mucho Bernal, que yo creo que ya es un tipo que se ha afianzado ahí en el medio del campo y que va a ser el futuro, ya es el presente de este equipo como pivote. A mí Jofre Torrent es un lateral que me gusta mucho. Es verdad que le falta un poquito de consistencia, le falta un poquito de fuerza, es como que se queda siempre a medio gas. El primer gol, cierto que le remata un tipo de 2 metros, pero el primer gol tiene que hacer la de Carvajal de toda la vida, que es meter la cadera ahí a que el tipo no remate. Y si remata, que me rompa la crisma para tener que rematar, pero tiene que molestar más en el primer gol. Y me gustó mucho Hansa, un delantero de 1,92, hay que tenerlo, eso hay que tenerlo siempre, eso es como una camiseta negra en el armario, hay que tenerla por si acaso te falla algo, hay que tener esa camiseta negra, en este caso, a ese delantero de 1,92. Bueno, de hecho es que estamos Tony y yo vestidos de negro, o sea que viene muy bien el caso sí, ahora mismo. Bueno, escuchamos a Hamza, después del partido, el autor de los 2 goles, decía esto. Amazing, of course. Really happy, and hopefully the team and I can continue working and improving every match. Of course, yeah, we're working every week to improve, and the team we played, Birmingham, was a tough team. They were really physical, and it was obvious on the pitch, but it was a good game. As I told you, every match we're improving. We're still a young team, so we're getting to know each other on the pitch more, and it's just building confidence throughout the whole team. Bueno, mañana de terracita, de café y de aprender un poquito inglés. Bueno, básicamente Hamza diciendo de que feliz, que insisten que son un equipo joven, que se van conociendo y ganando confianza y que se enfrentarán a un rival muy duro, muy físico como este Birmingham City, que se nota también que lleva más rodaje y que, bueno, no sé si por hablar un poquito del rival, que tampoco nos importa demasiado, pero se nota que típico equipo inglés, ¿no, Tony? De ir mucho al choque, balón alto, balón largo, jugando siempre de cabeza, donde las ganaban casi todas. Bueno, lo esperado, ¿no? Sí, no, y con bastante pie, ¿no? Yo me sorprendió bastante. Es verdad que tiene a Carlos Vicente, también ex del Alavés, que hoy hemos mencionado 2 veces al Alavés aquí hoy, porque sí. Carlos Vicente, que es un pedazo de jugador que yo no sé cómo acabó en el Birmingham Football Club. Es como un caso bastante extraño porque creo que tenía condiciones. Incluso se llegó a escuchar a Carlos Vicente como para la selección, para intentar llegar a, no sé si al Mundial o a la Eurocopa anterior. Y a John Solís, que también era del Girona, jugó en el Girona, cedido del City. Sí, es un equipo muy físico. Comentó Gerard Martín, no sé si tienes las declaraciones o las ibas a poner, pero comentó Gerard Martín que ellos venían como mucho más rodados, con muchos más entrenamientos, con ya la plantilla, digamos, fija, no con tantos chicos jóvenes del filial.
Entonces es normal, estos partidos son partidos para coger fondo, para ganar sensaciones, para no hacerse daño y poquito más, y seguir entrenando. No, está claro, es que el caso de lo que decía al principio, y no puedo repetirme, pero es que mucha gente, yo lo veía ayer en redes sociales, me sorprendía, bueno, me sorprende menos, ¿no? Ya a estas alturas de la vida de uno, cuando ha visto tanto, sobre todo en Twitter, no le sorprende leer ciertas cosas durante el partido. Hay gente que necesita que, no sé, llamar la atención, para que les retuiteen, para generar engagement, que hoy día pues también se monetiza muy bien en Twitter si tienes bastante engagement y si eres polémico en tus comentarios, pues vas a tener más repercusión, quizás llegues a más gente y eso te pueda beneficiar de alguna manera, ¿no? Pero yo veía comentarios muy sentenciando demasiado, ¿no? Con muchos jugadores, algunos ya diciendo de que Jofre Torrens no vale nada, después leías por otro lado de que qué pedazo de lateral Jofre Torrens, lo mismo con Xavi Espar, unos que no va a tener sitio en el Barça de Hansi Flick, y después otros que, madre mía, qué buen lateral, como es mi caso, que yo creo que Xavi Espar tiene condiciones para ser un lateral, que me recuerda mucho a esto que tú decías aquí, y no tiene nada que ver como jugador, ¿eh? Porque tiene más pie, aparece mucho por dentro, cosa que no hacía el amigo Chapi Ferrer, pero tiene ese cuerpo, Chapi Ferrer, yo lo considero más, no perfil Ferrer, sino perfil, y no quiero compararlo con él, ¿eh? Porque hablamos de una leyenda del fútbol como Philipp Lahm, pero es un lateral tipo Philipp Lahm, ¿no? De que puede ocuparte bastante carril y que te aparece por dentro. Es que en el Europeo Sub-19 fue mediocentro en esta España campeona del último europeo, y aquí se nota que le gusta mucho ir por dentro, y eso creo que a largo plazo le puede venir también bien a este Barça de Hansi Flick. Tenemos alternativas a Koundé, que veremos qué pasa con él, o a Eric García, que mucha gente dice que puede ser el lateral derecho de la próxima temporada con Cubarsí y Gerard Martínez centrales. Pero Xavi Espar, Tony, yo soy también muy de Héctor Ford, también te digo, ¿eh? Quiero verlo con continuidad, veremos qué pasa con él, porque todos no caben, y si se queda Xavi Espar ya en el primer equipo, yo creo que Héctor Ford tiene que salir, o si no es uno, es otro, o cedido o lo que sea. Pero a ti te gusta Xavi Espar, a mí me gusta mucho lo que vi ayer. Hay gente que también dice, no estoy de acuerdo, que defensivamente y tal y cual, bueno, pues, es que también puede ocurrir que te superen en la espalda en algún partido concreto, en velocidad, es normal, un lateral siempre va a estar muy expuesto, y más en un Barça de Hansi Flick. Pero yo lo que vi, a mí de Xavi Espar me gustó mucho. A mí Xavi Espar me gusta mucho, Héctor Ford también me gusta, lo que pasa es que son las dos caras de la moneda, donde uno creo que llega con... Héctor Ford es un jugador que creo que tiene más condiciones que el propio Xavi Espar. Creo que futbolísticamente es mucho más completo a nivel ataque, a casi todos los niveles. Es un pedazo de futbolista, pero ahí pasamos a la otra cara de la moneda, que es el rigor táctico, esa serenidad, esas cosas que son más intangibles dentro del fútbol y que tanto le gustan a un entrenador y que te hacen muchas veces ganar o no, o perder el puesto. Y creo que ahí Héctor Ford no está centrado del todo aún en lo que es el fútbol que pide Hansi Flick. En cambio, Xavi Espar me parece, como tú muy bien decías, una paparra como era Chapi Ferrer, el típico lateral que le dices hazme 8 y te hace 8, no te hace ni 7 ni 9, es decir, te va a hacer lo que tú le pidas sin salirse del tiesto, sin intentar cosas extrañas, y eso para un equipo tan creativo como el Barça, donde pues los extremos ya van por libre, el pivote defensivo también se toma a veces licencias, el medio del campo va también, bueno, pues tener un lateral que no se toma ninguna licencia, que simplemente es un profesional del fútbol y que va a hacer lo que tú le dices, eso para un entrenador es un alivio, porque te tienes que preocupar de una posición menos. Sabes que este tipo te va a hacer lo que tú le digas durante los 90 minutos y no me va a marear ni no va a ser una preocupación para mí. Y eso para un entrenador es muy importante. Y eso es justo lo que no ocurre con Héctor Ford. A Héctor Ford tú le dices que te haga que te haga lo que tú le pides y sabes que en algún momento va a tirar de alma libre, que es fantástico, pero vas a tener que preocuparte de esa posición de lateral, una vez más, que es un poquito también lo que le pasa a Koundé en muchas ocasiones, que tira de alma libre y también le ocurre que nos deja con la toalla que no nos cubre los pies. Entonces, para mí Xavi Espar tiene esa parte que creo que a Hansi Flick le gusta mucho, que es lo mismo que tiene Eric García, justo. Eric García también es un profesional, le dices que haga esto y no se sale de lo que Hansi Flick le dice. Y por eso está también considerado en el cuerpo técnico. Bueno, yo he puesto el ejemplo de Lahm, podría poner perfectamente el ejemplo de Joshua Kimmich, que es un poco... ¿De Kimmich? Claro, el Joshua Kimmich que tiene Hansi Flick, de hecho, es Joshua Kimmich juega más de medio centro que de lateral derecho, pero que te podía jugar perfectamente de lateral derecho Joshua Kimmich, te aparecía por dentro, que es lo que hace mucho hoy día también en el Bayern de Company, y es un poco en esa línea. Como jugador no queremos de verdad meterle presión más de la que pueda tener él,
pero la pelea con Héctor Ford va a ser curiosa. Héctor Ford, que viene de un año cedido en el Elche, donde ha jugado, he visto por aquí el dato, en 14 partidos. Spar viene con la flecha para arriba después de ser campeón de Europa con la selección, jugando de medio centro, viene con confianza. Al final las pretemporadas también sirven para eso, ¿no? Lo han dicho, bueno, Hamza, ahora escucharemos a Flick hablar mucho de ganar confianza. Y sirven para eso. Los jugadores del Mundial están todavía de vacaciones, muchos sienten que tienen una oportunidad para incluso ganarse la confianza, volviendo a la palabra, de Hansi Flick para lo que es la temporada. Yo creo firmemente, Tony, de que muchos de estos chavales, bueno, muchos no, a lo mejor 2 o 3, contando a Xavi Spar, van a tener oportunidades esta misma temporada. Tengo la impresión, porque el Barça B, el Barça Athletic están en segunda división Ref, muchos tendrán también que aceptar jugar en el filial y esperar esa oportunidad. Yo creo que la oportunidad la van a tener. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Hamza me parece que, a no ser que se fichen a 2 nueves, creo que va a tener oportunidad. Xavi Spar creo que se va a quedar en el primer equipo y que también va a tener oportunidades. Álvaro Cortés creo que también va a confiar Flick en él en diferentes partidos. Además hay muchísimos partidos este año también, es que es alucinante. Y luego los chicos como Ibrahim Diarra, Tunkara, estos perfiles, creo que les va a costar un poquito más, también son muy jóvenes, pero bueno, ya están en dinámica de que Flick los conozca, físicamente son un portento. El Tunkara es descomunal, sí. Es descomunal, y tiene 16 años. 16 años, es una locura, es una locura. Pero bueno, creo que no es el momento tampoco de tirarlo a los leones y de ponerlo ahí a que intentar levantar al equipo. No, creo que es momento de que vayan ganando confianza, justo lo que decía Flick, que vayan ganando confianza, que vayan dándose cuenta de que esto es primera división, de que esto es élite, y poquito a poco vayan sumando minutos de cara a un futuro, pero no son ellos los que desde luego tienen que sacar esta temporada adelante. Sí. Son otros muchos de los cuales ya hablaremos largo y tendido durante todo el año. Sí, ahora lo que escuchamos es a Hansi Flick, que yo decía que también habló después del partido, sobre el partido en cuestión, que le pareció, así no lo analizó el bueno de Hansi. We played with a very young team in both half, and when you see Birmingham, they played very with a lot of intensity and press us very good. But at the end, we also have the confidence to play out. This is what we want, and the guys really show how good they are, and this is a positive thing. So it's just like we deserve the 2-2. 100% after 90 minutes, and penalty is penalty, and it's like that. When we build up, we miss sometimes to find the right space between the lines from Birmingham. So we have to play with more confidence, with more focus in the offense, and we play in the first half too much back. Second half was a little bit better, but at the end, I'm really happy. I'm focused for these things what we did in the training. And they did it very well. So, but it's I think more than 3 weeks we have now for the next first game, and we'll be prepared. Bueno, yo no es una crítica que conste, yo espero que Hansi Flick este año hable un poquito más de castellano, ¿eh? También te digo que no por nada, me gustaría de verdad escucharlo. Alemán ya lo descarto, evidentemente, pero en castellano creo que podría seguramente expresarse en alguna conferencia de prensa. No sé si lo veremos, a lo mejor durante la temporada, o seguirá en su estrategia de club también, de seguir con el inglés para no meterse en ningún jardín, así que no sé. También es cierto que en inglés podrá decir más de lo que diría en castellano, pero yo quiero en algún momento escucharlo. Aquí básicamente lo que viene a decir es que lo de la confianza, ¿no? Tienen que seguir ganando confianza, que les costó encontrar el espacio entre líneas y que jugaron demasiado hacia atrás en la primera parte. La segunda se mejoró, contento con lo que se ha trabajado durante estos días de entrenamiento, y que todavía tienen 3 semanas más incluso para ese primer partido oficial, que será, recordemos, ante el Elche, fuera de casa, una semana después de que arranque la Liga. A Flick tampoco se le puede poner aquí ningún reproche, Tony, insistimos en que es un partido inicial después del de Europa, que fue a puerta cerrada. Este es el primer partido, digamos, así más serio, entre comillas, pero que lo que decía él, de que al final lo importante en este periodo es ir ganando eso, confianza, ir ganando físico, piernas, y que los jugadores jóvenes al final también tengan estos días, estas semanas, para conocerse más entre ellos,
porque al final esos lazos también es lo que hacen que los equipos crezcan durante la temporada. Sí, totalmente. Respecto a lo que decías del inglés y Hansi Flick, yo creo que es una medida de no presión hacia él mismo, de no meterse en jardines, habla en inglés, el que quiera entender lo que lo entienda y el que no, que lo traduzca como quiera y no me mareéis mucho, no quiero saber nada de entornos ni de historias raras. Yo hablo mi inglés y listo, y tú ya te espabilarás. Creo que es un poco medida de defensa propia. La del bueno de Hansi. Sí, a día de hoy, ¿qué vamos a decir de Hansi Flick en estos partidos de pretemporada donde básicamente es justo para eso? Así que hay un melón aquí por abrir, que no sé si lo ibas a abrir, pero lo voy a abrir yo, que es el de Szczęsny, del portero, de la portería, de quién tiene que ser el segundo portero. Me gustó mucho Jakobsvili, me gustó muy poco Tec, es decir, en el primer gol. Es que es hasta crudo decirlo, pero es que se tira como me tiro yo aquí a la piscina, de verdad. No sé si podemos ir con un segundo portero con el físico, con la energía ya que tiene el bueno de Tec, que es un tipo encantador y es un tipo que hace vestuario y es un tipo maravilloso, pero como se te resfríe Joan García, nos van a temblar las canillas absolutamente a todos los culés. Y depende en qué momento de la temporada caiga una lesión sobre Joan García, vamos a sufrir muchísimo. Entonces, creo que es momento, hoy, 1 de agosto, de plantearse bien qué queremos hacer con el segundo portero, si ir con uno de 41 años o ir con uno de 20, que tiene pues un poquito más de energía y sobre todo de futuro. Yo aquí, sin querer ser abogado defensor del bueno de Szczęsny, tiene una parada muy buena a Iwata, creo que es el japonés, y también tiene un par de salidas muy buenas, esto que siempre se le demanda al portero con una defensa tan adelantada, de que salga y esté pendiente de ese tipo de acciones, que eso demuestra que está concentrado, que está metido, que está con esa idea de Flick en la cabeza de que no te caiga el larguero encima, sino que hay que estar siempre atento para salir fuera de tu portería, de tu área. Pero es cierto también lo que comenta Tony de que, bueno, a ver, Szczęsny venía de donde venía, que venía del retiro. Y los saca el Barça del retiro y ahora está, pues, feliz, es cierto, porque está contento, está el hombre motivado y hace mucho vestuario, pero si se lesiona Joan García, ¿qué ocurriría si llega a ese punto, que esperemos que no ocurra? Pues habría que tirar de él y te da seguridad para la máxima exigencia competitiva. Yo no me voy a adelantar. Lo que sí te da seguridad para la máxima exigencia competitiva es el estar bien físicamente, Tony. Que esto es una cosa que vamos a meter ahora aquí a modo de paréntesis. La charla con Jonathan Soriano, que ya ha comentado Tony que hicimos, que la tenéis todavía para mecenas en Club TVP y también para fans en iVoox, si queréis, no os cuesta nada. Así que yo creo que por 2,99 €, que la tenéis en iVoox, y por 4,99, un poquito más, porque al final en Club TVP en Patreon, al final hay más recompensas que únicamente un audio puntual. Por ese precio tenéis una charla con Jonathan Soriano, muy rica en muchos contenidos, y en uno de ellos abordamos con él el asunto del físico a raíz de que Jan-Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça, que está saliendo mucho en los vídeos que pone el club, trabajando mucho con los jugadores en la parte física, hablando un muy buen castellano, por cierto. Hablamos con Jonathan Soriano porque Kugel estuvo en el Salzburgo de Jonathan Soriano durante una temporada, coincidió con él. Y a raíz de eso, pues le preguntamos cómo se puede trabajar para evitar las lesiones o para mejorar el físico. El modelo de juego del Barça de Flick es muy similar a lo que pudo ser aquel Salzburgo de Roger Smith. Bueno, de todo eso hablamos con Soriano. Os dejo un extracto, como hicimos en el último Terracita. Y después de eso, pues seguimos hablando del Birmingham City Barça, que nos dejó más que un detalle de los que ya hemos comentado. Escuchamos a Soriano y si os quedáis con más, pues tenéis Club TDP abierto. Lo escuchamos. Yo coincido y creo que el fútbol que se decide hoy día por pequeños detalles, esto puede ser también unos pequeños detalles, y me voy de nuevo al terreno porque no me quiero desviar de Alemania, de Salzburgo, que esa etapa me parece que en tu caso es la más exitosa, no creo que haya ningún tipo de duda, en la que mejor te va, sí, correcto. Marcas goles a porrón, eres máximo goleador en Austria varias temporadas seguidas, ganas títulos, ganas dobletes cada temporada prácticamente. Pero volviendo a lo del tema del preparador físico, no por centrarlo en Jan-Benjamin Kugel, pero yo decía hace poco, hablando con medios en Cataluña sobre él, sobre la figura suya y de dónde llega, de dónde viene, qué es lo que ha hecho. Él ha dado mucha importancia siempre, lo ha dicho él en entrevistas también, de que el jugador tiene que priorizar muchas cosas, no solamente la preparación física, sino el descanso, el sueño es importantísimo, la alimentación, porque tenemos hoy día un calendario, Jonathan, que no es el de hace 16 años,
que hay partido, bueno, que te voy a contar, ¿no? El descanso es mínimo y las lesiones aparecen porque van a seguir apareciendo, no llega Google para hacer que no se lesione nadie, van a seguir lesionándose porque el calendario no da tregua, pero ¿cómo se puede, por parte del preparador físico, Flick, su staff y compañía, gestionar mejor para que un jugador caiga menos o para que los momentos importantes, como el caso de Rafinha hace unos meses, no llegue el momento puntual de la temporada y te caigan continuamente? ¿Qué se puede hacer para parar esto? Claro, el tema es tener un control. Sí, el control lo puedes tener, pero el esfuerzo físico en una jugada, en una acción de un jugador, nadie la puede controlar. O sea, un preparador físico se tiene que guiar de mis sensaciones. Si yo a ti te digo, estoy con una sobrecarga, me duele el gemelo, y tú me dices, ¿pero puedes continuar? Y yo te digo que sí. Tú no sabes el dolor que yo tengo. Tú no sabes el alcance de mi sobrecarga. Yo te puedo decir, he dormido mal, porque lo que sea, he dormido mal. No he tenido un gran descanso. Ahora llevamos las pulseras. La pulsera a ti te puede decir que he dormido bien, que he dormido mal. Seguramente será fiable. Pero luego mi cuerpo, lo que cada uno, yo a lo mejor he comido de otra manera, he descansado mal. Es muy complicado. O sea, no hay nadie, no hay algo infalible ante las lesiones. No hay una persona que diga, no, este jugador conmigo no se va a lesionar. No, lo siento, no voy a apostar a por eso, porque no va a pasar. Porque hay jugadores que se mantienen fantásticos, jugadores que no beben nada que no sea agua, que comen a sus horas, que descansan perfectamente. Ya, pero el calendario está matando a los jugadores. Porque cada vez hay más partidos y cada vez están más seguidos los partidos y cada vez son más duros y el fútbol se ha vuelto todavía más físico. Es complicado. Los entrenamientos llega un momento que ya no son para entrenar, son para mantenerse. Porque estos equipos como el Barcelona, que juega cada 3 días, son para mantenerse. Pero para mantenerse los que juegan. Sí. El problema de esto es que se mantienen los que juegan. Los que no son tan habituales, ahí es complicado poder graduar los minutos, la carga, ¿no? Eso es. Ahora es un trabajo de orfebrería porque es muy complicado. Cualquier persona que se encargue un poco del control de los futbolistas pueda llegar y decir, conmigo este jugador no le va a pasar nada porque yo controlo, porque yo... No, porque un jugador es muy complicado, porque hay diferentes... Nadie descansa igual, por lo que sea, por los horarios, porque a una persona le sienta en la cena de una manera diferente que a otra, porque las cargas también son muy diferentes, porque un jugador a lo mejor soporta el calor de una manera, las botas, los vendajes... Es que son tantas cosas. Una carrera, yo te puedo comentar, oye, pues estoy sobrecargado, me duele el gemelo. Pero claro, yo sufría mucho de gemelo, por ejemplo, porque yo me vendo los tobillos, yo tengo los tobillos muy mal. Claro, ante eso tampoco se puede hacer, porque o si no me vendo el tobillo, me lesiono del tobillo, porque se me fastidiaban. Por la otra parte, pues claro, me cargaba mucho de gemelo. Bueno, y ahora con todos los partidos que hay cada 3 días hay partidos, son muy intensos, el fútbol ha cambiado mucho, ahora es mucho más físico. Es complicado el tema de las lesiones por muchas pulseras, anillos que podamos llevar, que nos podamos controlar. Y es complicado el tema físico. ¿Y se puede individualizar hasta ese extremo de poder controlarlo todo? O incluso así, todo lo que comentas va a seguir repitiéndose. Da igual lo que se haga para individualizar el entrenamiento, porque evidentemente no trabaja uno mismo. Sí, tú puedes individualizar, pero puedes individualizar en momentos puntuales. O sea, tú puedes individualizar un jugador después de un partido, oye, siento molestias, volvemos a jugar de aquí 3 días y te individualizo para este partido, ¿no? Porque, oye, la carga, no vas a entrenar con los compañeros... es diferente, pero tú no puedes hacer todos los jugadores, porque si no llega un momento que ya no puedes trabajar táctico. Los jugadores suplentes llega un momento que claro, también quieren tocar, ¿no? Quieren tocar ese entrenamiento normal. Llega un momento que el jugador suplente se cansa de sentirse suplente, porque muchas veces podemos decir, no, es un suplente fantástico y cuando juega lo hace fantástico. Sí, pero a los suplentes son a los que más hay que darle de comer, porque son los que te van a salvar las castañas. El titular ya es bueno y ya es titular, ya se siente titular. Es lo que decimos. Ya tiene entrenamientos diferentes, no entrena siempre,
ya en vez de salir con las botas, cuando tú sales a entrenar y ves a tu compañero que sale con zapatillas de correr, es los titulares corréis, no hacéis nada. Los suplentes, ¿no? Entonces, estas cosas hay que vigilarlas mucho también. Por mucho que seas en el Barça, en cualquier equipo, el suplente no quiere ser suplente. Son tantas cosas, Juanma, que es complicado, porque en las cabezas tú puedes intentar el físico. Venga, el físico te lo controlo, porque en vez de poner a correrte, en vez de 50 metros, te hago 20, ¿no? Tú eso lo puedes controlar. En la cabeza, por mucho que el Barça pueda tener psicólogos, es igual, pero en la cabeza tú no puedes entrar. Tú no puedes valorar el grado de enfado que yo puedo tener si soy suplente, si soy titular, lo que me molesta, el jugador que estás jugando en mi posición. Por eso dice mucho Benny Kugel lo de que el jugador tiene que ser mündig, que tiene que ser autónomo, que tiene que ser también capaz de saber su cuerpo cómo funciona, saber qué tiene que comer, saber el descanso que tiene que hacer, que también el jugador ponga de su parte para ese control, que no solamente recaiga todo en el preparador físico, en el staff técnico, sino que el jugador por su cuenta haga todo aquello que se necesita para por no suerte, caer, ¿no? Por suerte el jugador ya tiene mucha más conciencia. Aparte de que ya hay nutricionistas, ya sean del club o los jugadores propios, se buscan propios nutricionistas, hay psicólogos, hay coaches, hay todo tipo. En mi época seguramente existía, pero no estaban introducidos en el mundo del fútbol. Era diferente, el jugador comía lo que quería, descansaba como quería, los entrenamientos eran diferentes. Era otro fútbol, era otra filosofía y es lo que decimos ahora se ha actualizado y ahora es todo mucho más profesional. El jugador es mucho más accesible en cuanto a la metodología de la comida, de la nutrición, del descanso. Sí, todo, eso es correcto, pero al final es lo que tú me estás diciendo. El jugador es el que está... Yo estoy en mi casa. Aquí no hay nadie del Barça que me esté controlando qué estoy cenando o a qué hora me voy a ir a dormir. El jugador, es cierto que ya lo está, el jugador ya tiene esa mentalidad, pero entiendo a Benny que diga, oye, yo puedo controlar hasta un cierto punto. Yo, si el jugador no es profesional, luego no vengáis, que lo puedo entender, porque al final es el propio jugador el que tiene que ser profesional, el que tenga un buen descanso, el que sabe que no puede... Hay que ser un profesional. Un profesional no es simplemente dedicarse al Barça y ya está. No, tener una buena alimentación, unos buenos hábitos. Entiendo que no es fácil, porque hay mucha gente que es joven, que quizá o entre que no tiene los hábitos o que está en edad de joven. Que es que también hay que dejar a los chavales ser jóvenes. A veces le pedimos a los chavales, a Cubarsí, a Lamine, a Gavi, a Pedri, a todos estos, que es que son jóvenes, que es que no son ni chavales todavía, no han llegado ni a la edad de chavales, que es que son muy jóvenes. Entonces hay que dejarles también que sean jóvenes, hay que exigirles, porque son tan buenos que se les puede pedir que hagan cosas de genios. Pero también hay que aceptar que hay a veces que se van a comportar como chavales jóvenes, porque son niños prácticamente. Y al final en esto de la gestión física también influye mucho el modelo de juego, porque no es lo mismo un equipo como el Barça, que tiene una idea propositiva, una idea de presión alta, una idea con Flick, que es la de poner la defensa en campo prácticamente rival, que un equipo que a lo mejor tenga una idea más reactiva, de meterse atrás, bloque bajo. No va a trabajar igual un equipo que otro. Y entiendo también por ahí, volviendo al tema de Salzburgo, volviendo al tema de Kugel, volviendo al tema de Roger Smith, de que puede haber alguna similitud, Jonathan, entre ese Red Bull Salzburg con Schmidt, que además yo recuerdo a Schmidt en el Leverkusen en la Bundesliga, que era un equipo muy divertido. También te digo que en defensa hacía muchas aguas, fue lo que lo mató, creo yo, pero ofensivamente era alegría verlo jugar. Ese Salzburg era verticalidad, ese Salzburg era agresividad, ese Salzburg era presión arriba. Similar en el modelo de juego a lo que puede ser la idea de Flick, salvando las distancias. Sí, no. Es que es exactamente eso. La diferencia de Roger Smith en el Salzburg, en el Leverkusen que tú me decías, es que la defensa hacía aguas. Sí. Claro, lo bueno que tiene Flick es que puede hacer eso porque la defensa tiene lo que tiene. Claro. Y nada, es como todo. Claro, es que tú puedes jugar... ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club.
y el corazón parece que se estresa. Late al compás de una guitarra vieja. Si sale el sol, no me interesa, si acaso. Bueno, pues seguimos en Team Barça con música que vuelve, como no, estamos en verano, la música aquí la trae el DJ, Tony Martínez. Tony, ¿qué estamos escuchando? Espectacular temazo, Los sueños de mi Yere, con J, J-E-R-E, Jere, pero se pronuncia Yere, con Colectivo Panamera, una colaboración que salió ayer, que la ha reventado, es éxito en cuanto a escuchas de todo el proyecto, de todos los 19 años de carrera de Yere. Éxito de escuchas en un solo día, hemos pasado las 6.500 reproducciones en Spotify. Olé. Ha entrado en la lista de novedades Viernes España, que eso es un pelotazo con Karol G, con todas estos que revientan estadios, y la verdad que es que suena Los sueños de Yere y Colectivo Panamera espectacular. Reiníciame el alma entera, que sigo. Bueno, después en YouTube nos tirarán la monetización del vídeo. Ya digo yo que ya se lo he comentado a Tony, me da igual la monetización de YouTube. Yo la pongo siempre en no monetizar los vídeos, porque al final son audiogramas lo que colgamos en YouTube. No se ve ninguna cara, como aquí nos vemos Tony y yo, pues la gente no ve nada, solamente escucha un audio. Porque esto, amigos y amigas, es un podcast por encima de todo. Y si podemos meter buena música como esta de Yere, que yo siempre digo Jere, pero ahora voy a decir Yere, ya me lo ha explicado bien Tony. Se queda Yere ya a partir de ahora, que me encanta cómo suena, siempre lo digo. Tony, volvemos al partido sobre el tema, más que el partido, el tema físico, que decía antes Soriano, sí, hablando en esta charla espectacular con él, sobre la importancia esta, ¿no? Porque la plantilla, yo no sé si se va a quedar un poquito corta de momento, parece corta. Si quitamos a los jóvenes de la ecuación, nos queda una plantilla que para luchar por todos los títulos... yo la sigo viendo un pelín corta, y si hay algún lesionado, como tú decías antes, lo de Joan García en la portería, que se resfría, y a ver qué pasa, pero esto se puede extender a muchas posiciones del campo, ¿eh? Sí, yo también veo una plantilla que se nos está quedando un poquito corta, pero bueno, no, que queda un mes aún de periodo de fichajes, aún hay mucho por hacer, y yo creo que ahí Deco, pues tiene que ganarse el sueldo, ya lo ha hecho con Gordon, lo ha hecho con Adeyemi y demás, y creo que tiene que cubrir bien y doblar posiciones en muchos casos. Algo interesante sobre la charla, que al final lo más interesante que tiene Flick ya no es a nivel táctico, sino es a nivel de convencimiento, a nivel de convencer a sus jugadores para llevarlos al límite y que den su mejor versión y que se olviden de lo que vendrá de aquí a 10 años y que vivan el momento, también a nivel físico, es decir, que se vacíen cada temporada. Y eso es algo que es muy de padre. El conseguir que tu hijo dé su mejor versión es muy de padre, y Flick es un padre para muchos de los jugadores del Barça. Y jugando con la canción de Yere, que confíen en el poder de los sueños, ¿no? Que sueñen. Correcto. Que sueñen, que tenemos por delante una temporada con mucho en juego, que ya algún jugador en alguna entrevista pues le han preguntado, ¿no? Lo típico, ¿no? De que si la Champions esta temporada es el objetivo. Hombre, es mirar muy lejos en la temporada todavía. Pero yo siempre lo digo, y lo digo internamente a los mecenas de Premium en Club TVP, que tienen el chat de WhatsApp donde hay, en fin, se hablan de muchas cosas, como lo de Ceuta que está ocurriendo ahora, pues también se comenta mucho ahí en ese grupo de WhatsApp, no solamente lo futbolístico, de que... ¿Qué iba a decir yo? Se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada, es que las cosas que tiene la mañana. Ahora lo iré recuperando seguro. Pero Tony, volviendo al partido, volviendo a la segunda parte, que hubo muchos cambios, ya decíamos el 11 de la primera mitad. En la segunda mitad, por decir cómo acabó el equipo, no voy a decir los cambios que hubo, porque hubo dos tandas de cambios. Jacobisvili en portería, ya lo mencionábamos antes. Héctor Ford, creo que, y esto me corregirás tú, que tienes el partido más fresco en la cabeza, de central terminó Brian Fariñas, ¿no? No jugó de mediocentro, porque yo estaba haciendo las cuentas y yo vi mucho a Guille Fernández jugando casi de pivote, cosa que me sorprendió, y entiendo que Fariñas jugó de central junto con Álvaro Cortés, con Pesquer, este joven pelirrojo, en la banda izquierda, y después Guille Fernández, que decía, con sus medias bajadas, con mucha calidad. ¿Qué clase tiene Guille Fernández?
y qué poco lo veremos, me da la impresión, esta temporada, como ya ocurriera la anterior, porque ya viene de hacer varias pretemporadas y no termina de encajar, de hacerse, y todavía es muy joven, hay que decirlo, pero me encanta este Guille Fernández, como Tony Fernández, su primo. Orien Goren y Ibrahima Diarra por delante, y arriba Rooney por derecha. Alex González, interesante este Alex González, también con medias bajadas, que para mí eso es sinónimo de jugón, por la banda izquierda. Y Gistau, que yo tengo muchas ganas de ver con continuidad a Gistau, me parece un delantero muy interesante, sobre todo en una faceta que no se valora mucho, que es la presión arriba. Gistau va como loco buscando presionar a los centrales. Esa energía la quiero en un delantero centro, y tiene gol, hay que darle continuidad a Gistau, viene también de un periplo de lesiones tremendo el suyo. De la segunda parte, ¿qué te gustó más, Tony? ¿Ronnie y algo más? Te voy a confiar que la segunda parte la tengo un poquito más borrosa que la primera, ¿vale? Por lo que sea. Por lo que sea. Pero sí, Ronnie me gustó mucho. Héctor Ford, ya lo hemos hablado. Ibrahim Diarra también me gustó. Álvaro Cortés. Al final ya no es quién te gusta o quién no te gusta, porque hay muchos jugadores, son muchos chicos, sino es la sensación de que hay futuro en el club, de que el club está vivo, de que mientras otros están haciendo la pretemporada con Mastantuonos, Gullers y demás, pagando 60 kilos por cada uno de los jugadores, tú estás saliendo con Jordi Pesquer, con Orien Goren, con Brian Fariñas y con jugadores así que tienen un talento descomunal y que seguramente acaben haciendo mucho más carrera que esos por los que otros han pagado 60 o 70 kilos. Es que lo de la Masía, de verdad, es una cosa. Mira, escuchamos a Flick. Flick habló también de los canteranos, qué le parece el papel de los jóvenes, y esto decía Hansi. No, it's great. You know, I really love to have this opportunity to train with these young players. They have a lot of potential, and again, La Masia made a fantastic job. So it's that here to see this, because everyone have this hunger to play for Barca, and we give him the opportunity, and this is what we have to do, and make them better, try to make them better, give him the best support they can have. Bueno, ahora explico lo que dice Flick, aunque la gente sabe mucho inglés, los oyentes de Team Barça. Me he acordado de lo que iba a decir antes del grupo de WhatsApp y demás. Lo de la exigencia de la Champions, yo vengo diciendo de que siendo la final de Champions en el Metropolitano, recordemos, el próximo año, y con todo lo que llevamos este verano de Atlético de Madrid-Barça, todo lo de Julián Álvarez, cómo terminó también la Champions el pasado año, con esa eliminación ante ellos de manera un poco dolorosa. Yo es que, Tony, ya lo he dicho internamente, esto es un off-topic, yo me veo en Madrid, me veo haciendo quedada TVP con los mecenas, me veo por ahí también a Tony, pues veremos cómo está Tony el día antes de una final de Champions, pero yo me veo, yo veo, permitidme en el poder de los sueños que decíamos del tema de Yere, yo me veo soñando con una final de Champions en el Metropolitano. Creo que esta generación, aunque para algunos posiblemente sea muy pronto todavía, y esto al final tiene un recorrido. El Barça de Guardiola, bueno, los Xavi, Iniesta y compañía ganan el triplete cuando tenían ya 26, 27 años. Todavía tienen margen por delante, pero creo, Tony, que después de estas 2 temporadas con Flick, de cómo fueron las eliminaciones, cómo fue la eliminación contra el Inter, cómo fue la eliminación contra el Atlético de Madrid, esta generación creo que ya, después de un Mundial además, con 8 jugadores del Barça, se merece esa final, ¿no? ¿Que se lo merece? Es que no hay ninguna duda sobre esto. ¿Que vaya a ocurrir? Ya. Es que venimos con 11 años sin que ocurra, y al final en un club histórico de más de 100 años se han ganado 5. Entonces lo normal es que no ocurra. Lo digo no por echarle un poco de agua al vino, sino que lo normal es que además con la plantilla que hay, una plantilla tan joven y demás, es verdad que es el tercer año de Flick, y que ya tiene un pozo diferente. Ya se vio cómo compitió el año pasado, que compitió de manera distinta a la que hizo en el primer año. También los fichajes. Yo creo que Flick le quiere dar un giro a este equipo. Le quiere dar un giro y ha empezado por Gordon y por Adeyemi a darle un giro justo para intentar competir en Champions. Me parece que son 2 perfiles de jugadores que van a competir muy bien en la Champions. Pero lo normal es que no ocurra. Me encantaría, claro, pero es que no quiero ilusionarme más, porque nos hemos llevado unos palos que quiero que pase, que vaya ocurriendo poquito a poco, y cuando lleguemos a semifinales, ahí me ilusionaré.
Esto te lo digo ahora y en octubre estoy con la bufanda diciendo que vamos a ganar la Champions. Pero a día de hoy, 1 de agosto, este es mi sentimiento. Luego puede cambiar, ¿eh? Es que es 1 de agosto, no lo olvidemos. 1 de agosto queda un mundo por delante. El tema de lesiones, que ya lo hablábamos, ¿no? De la charla con Soriano y el tema de que es muy complicado evitar lesiones, no se van a poder evitar. Y mira que los jugadores hoy tienen cada vez más conocimiento de su cuerpo y se preparan de manera individual, pero es que después llegará el parón este de septiembre, que va a ser una locura, con 2-3 semanas que se para el fútbol para que se jueguen partidos de selección y después volver a la competición doméstica, la Champions, Supercopa de España, que se jugará como siempre en enero, la Copa del Rey, esos meses de enero, febrero, que se cargan de partidos con la Copa del Rey. El calendario es demencial y yo sigo viendo, sintiendo. He hecho en falta, Tony, y no quiero ser crítico ni meter, como tú decías, agua al vino, pero necesito jugadores de jerarquía en este Barça. Necesito ver. También voy un poco condicionado porque venimos de ver a muchos jóvenes, ¿no? Pero esto no es la realidad. La realidad será cuando vengan los 8 del Mundial de la selección española, que también son jóvenes, que no son tampoco muy jerarcas. Pero un Íñigo Martínez en defensa, y esto es muy ventajista decirlo a lo mejor, pero tener gente de mucho peso, incluso en el centro del campo, cuando decimos de un jugador físico, veterano, pues a lo mejor también hace falta, y no solamente ese Gavi, Bernal, Pedri, que a mí me encanta, verlo en un centro del campo del Barça, o un Bernal, Pedri, Olmo, por ejemplo, pero siguen siendo jugadores jóvenes, ya experimentados, pero no sé, esto es muy de tribunero, lo sé, más de Dani Mateo que de servidor. Pero yo quiero ver ese perfil, un Lewandowski arriba. Si es que ahora mismo hemos salido de Lewandowski, que es cierto que Flick está buscando más piernas arriba para presionar sobre todo la salida de balón, pero ha fichado gente que también es joven. Adeyemi lo es, Gordon no es muy veterano, pero es que un Lewandowski nos vino de cine en aquel 2022, 23, 24. A lo mejor hace falta tener otro perfil así, y no digo que no vaya a ocurrir, porque a lo mejor el verano es muy largo y surge una oportunidad. Muchos hablan de Vlahovic, que también te digo, es un perfil veterano, vale, la Juventus no lo terminó de romper, pero a lo mejor lo metes en el contexto Barça y se hincha a meter goles, no lo sé, pero gente con un perfil, no te hablo de Muriqui, como decía Dani Mateo no hace mucho, pero gente que ya esté de vuelta, gente que vaya a competirte y que sepa competir, que tire la defensa como la tiraba Íñigo, que también nos vino en ese año. No sé, Tony, a lo mejor soy un poquito aquí tribunero, pero me entiendes, ¿no? Te entiendo perfectamente y comulgo mucho con lo que dices. Primero, que a mí Vlahovic me parece que un tipo con 26 años que viene dolido de no haber conseguido sumar los números que se merecía o que su traspaso parecía que merecía, creo que es un tipo delantero que nos puede venir muy bien. Dicho esto, si ves un poco, vamos a hacer una alineación base del Barça, muy sencilla, con Joan García, con Eric García en la derecha, Cubarsí, Gerard Martín, Valde, Bernal, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Ferran y Gordon. ¿Vale? Te vienen a rascar, y ¿quién de estos 11 mete el codo en la nariz del rival? No tenemos a nadie de ese perfil, no tenemos a nadie para pelear de verdad, para cuando el partido se pone bronco, se pone feo, y es un poco lo que tú dices, falta jerarquía. Creo que falta jerarquía. Es verdad que el fútbol ya se ha convertido en otra cosa y España lo ha demostrado. Sin dar una patada, se ha llevado el Mundial, sin meter un codo, se ha llevado el Mundial. Pero es que esto es muy largo, es que esto no son 10 partidos, claro. Estos son 60 casi. Sí. Entonces se necesitan esas piernas, se necesitan ese codito, se necesita esa mala leche, ese Gavi, ese Fermín, que por ahí sí que ellos, pero claro, pero miden unos 70. Hablamos de jugadores con jerarquía, hablamos pues eso, de ese Lewandowski, de ese Vlahovic, de ese Muriqui, de esos jugadores. Muriqui es verdad que técnicamente es muchísimo más justo que Lewandowski o que Vlahovic, pero sí, un poquito de mala leche sí que le echo de menos, y es verdad que es muy tribunero esto, y es posible que no tenga ningún sentido lo que estamos diciendo, pero es verdad que tú cuando ves en tu equipo un pivote defensivo feo, que tiene mala leche y que tal, hostia, la cosa se te complica. Cuando lo tienes delante dices, hostia, aquí me va a costar pasar. Es verdad que Bernal, por ejemplo, es un jugador extra fino, que rasca también lo suyo, porque rasca lo suyo y va al suelo y pica tobillo, que da gusto verlo, pero como se le ve tan fino, pues no tiene esa sensación de que vaya con mala leche, igual que De Jong. De Jong es un jugador que es tan fino
que parece que puedas pasar por al lado de él, que te va a saludar en lugar de quitarte la pelota, que no es cierto. Pero le pasa lo mismo que a Pedri. Pedri te roba, es el de los jugadores que más balones roba, pero te da la sensación de que puedes pasar por su lado sin que te haga daño. Y esa es un poquito la mala leche que creo que pedías tú, ¿no? Que considerabas tú esa jerarquía, esa mala leche en general. Es que recuerdo y me voy al partido contra el Atlético de Madrid, la eliminatoria en general, y que sí, que hubo temas arbitrales, posiblemente esta mano, ¿no?, dentro del área del Atlético de Madrid, que ahora parece que la UEFA ha reconocido que fue un error. Ahora, ¿no? Lo bueno hubiera sido que se hubiera dado cuenta entonces. Pero que a saber cómo llega a acabar eso, si eso termina en penalti o lo que sea, ¿no? No juguemos a algo que ya ha terminado, pero que te dejó una sensación, o por lo menos me dejó a mí, de momentos puntuales en los que saber competir mejor. Tener esa mala leche que decía un poco Tony en momentos puntuales. Contra el Inter de Milán ese oficio también faltó. Y también es cierto que el Barça de Flick llegaba en ebullición. Contra el Inter de Milán hace un partido y hace una eliminatoria muy, muy buena. Mete 6 goles, pero es que le mete 7 el Inter de Milán, al que después le mete 5 el Paris Saint-Germain en la final de la Champions. No se te puede escapar el partido, y sé que esto es muy ventajista decirlo ahora. Ese partido contra el Inter de Milán, a lo mejor cuando mete el gol Rafinha, el 2-3, lo ideal es matar el partido. Aquí no se juega más, señores. Tenemos la pelota, no vamos buscando la portería rival. Y la buscó el Barça, la buscó Lamine, que tiene además un paradón Sommer, quiero recordar, tiro de memoria, que pudo ser incluso el 2-4, y matas la eliminatoria. Es la voluntad de este equipo de atacar siempre, de no esconderse, de decir, no quiero más, 3-5, 3-6. Pero bueno, a lo mejor en momentos puntuales hay que tener ese oficio para parar el partido, para decir no se juega más. Y eso te lo da gente ya con un pozo en esto del fútbol. Y tanta gente joven, pues a lo mejor, tanta gente joven de golpe no te garantiza eso. Que a lo mejor este Barça llega y gana todo el próximo mes de mayo, que todo puede ser en el fútbol, evidentemente. Uh-huh. Pero a día de hoy creo que sigue faltando eso. Y la apuesta parece que va en la dirección de rejuvenecer no más el equipo, pero en las líneas, como por ejemplo en la ofensiva, si finalmente llega Julián Álvarez, pues van a ser Adeyemi, Gordon y Julián, que bajan la media de edad respecto a los que se va Lewandowski con 38 años casi. Y veremos qué pasa también con Ferran Torres, ¿no? Que por cierto, mira, Ferran Torres, ahora que Tony lucha con una mosca o con una avispa, la gente lo ve. Una libélula enorme. Esto es Jumanji de repente aquí en mi casa. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues Flick decía esto en conferencia de prensa ayer tras el partido contra el Birmingham sobre Ferran Torres. No, for me it's like we had contact with during the World Cup, but now they have holidays, and I respect this. They have holidays. And of course he's a player from us, and he showed in many games last season how important he can be for us, and this is what we want. Bueno, que dice básicamente, se oye un poquito bajito el audio de Nil Solá, que lo publicó en Twitter, el compañero de Cadena SER, que cuentan con Ferran Torres, que ahora mismo está de vacaciones, que eso lo respeta Hansi Flick, que es jugador suyo y que siempre ha demostrado que ha querido ayudar mucho al equipo. No sé tú lo de Ferran Torres, ahora que hablamos un poco de lo de dar entrada a gente joven, salidas y demás. Con Ferran Torres, ¿tú qué harías, Tony? ¿Venta al mejor postor? Porque está habiendo mucha crítica a Ferran por cuestiones que no tienen nada que ver con lo futbolístico, que tienen que ver más con lo político, cosa que yo, por ejemplo, ahí no me voy a meter y tampoco se va a meter Tony. Si nos centramos únicamente en lo futbolístico, ¿prescindirías en el mismo verano de Lewandowski y Ferran o es demasiado? ¿Tú cómo lo ves? Desde luego que en lo político no voy a entrar. Bueno, espérate, ¿para qué te pregunto esto si ya lo dijiste en la última terracita, si no recuerdo mal? Que te mojaste, dijiste que tú a Ferran lo vendías, creo recordar, ¿eh? No sé si fue incluso en el TDP Mundial último que hicimos, ya dijiste aquello de que tú, Ferran, muy bien, gracias por los servicios prestados, pero que si llega una buena oferta no es el delantero que necesita el Barça. Así que no te voy a preguntar, porque la gente si quiere oírlo, que se vaya al TDP Mundial último que hicimos, el 8, porque ahí lo dice todo perfectamente Tony. De los canteranos, Tony, de la segunda parte, no sé si la tienes menos fresca, decías, en la cabeza. Yo también es cierto que la tengo menos fresca. Tampoco dejo gran cosa en lo futbolístico, insisto. El partido de Rooney, como dijimos al principio, creo que es interesante cuanto menos para que, no sé, el jugador se muestre o quiera demostrar algo diferente a lo que vimos la pasada temporada, que es cierto, que tú decías lo de la lesión, tuvo rotura de ligamento cruzado en la temporada 23-24 y la vino arrastrando, que al final después te vienen lesiones nuevas, como en el caso de Gavi, que tuvo lesión posterior a esa del ligamento, le pasó lo mismo al bueno de Rooney.
todavía en el Copenhague, llega al Barça y encima tiene por delante a Lamine Yamal. Siempre cuesta un primer año para un jugador joven que viene de fuera, que no viene de la Masía, que ha mamado ese estilo, sino que viene de fuera y tiene que adaptarse. Me gusta ver a Rooney con esa voluntad en este verano. Creo que se juega mucho en estos partidos de pretemporada, en el triangular contra Udinese y demás. Veremos también a Rooney mucho y creo que se juega bastante por su parte, si a lo mejor Flick se quiere quedar con él o no, que no sé lo que piensa Hansi Flick, pero competencia tiene con la de Jemi y se juega mucho. Y después, no sé, de los jovencísimos, del Orián Goren, que decíamos también con Jordi Cardero no hace mucho en el podcast, que es un jugador especial, el israelí, que dicen, hablan muy bien de él en la Masía, que es el futuro gran talento. Tampoco se vio gran cosa, pero no es para exigirle nada en su primer partido, digamos, así televisado con el primer equipo. Ibrahim Diarra, condiciones físicas le sobran. Y centrándonos en uno que jugó la primera parte como Ebrima Tunkara, es que, claro, hablando de un jugador que me decía uno por Twitter ayer, durante el partido, ¿qué hacemos con Ebrima Tunkara? De hecho, voy a buscar el comentario que puso él en Twitter, porque era muy curioso. Mira, voy a leer por aquí a Carlos Eduardo, que me decía, tengo una pregunta para profesionales, decía Carlos Eduardo. Me tomó la licencia de leerlo aquí en el podcast. En el caso de Tunkara, que es carne de primer equipo, pero tiene 16 años, ¿qué se recomienda? ¿Subirlo y que juegue lo que le toque, que en su posición sería muy poco? ¿O dejarlo otro año en el B y que se siga curtiendo? Y yo le decía lo de la posibilidad, ¿por qué no?, de cesión, como le ocurrió a Fermín cuando se fue al Linares. Y él decía, es otra opción, ciertamente, porque tiene todo el potencial para llegar y seguramente consolidarse en el primer equipo. Pero me da la sensación que no es lo suficientemente bueno, Lamine y Cubarsí, como tirar la puerta abajo y hacerse con un puesto en la rotación. Ebrima Tunkara, Tony, esto decía Carlos Eduardo, ¿coincides con que no tiene ese potencial, ese techo que pueda tener Lamine y Cubarsí? Yo no lo sé, no sé si tiene ese techo, no, es imposible saberlo por haber visto 45 minutos de él, porque he visto solamente 45 minutos. Parece que tiene unas condiciones fantásticas, pero creo, si no tengo mal entendido, que tampoco lleva 10 años en la Masía. Lleva muy poquitos años en la Masía, entonces a lo mejor es interesante mantenerlo ahí ahora que tiene 16 años, dejarlo que vaya entendiendo la filosofía del club, dejarlo que vaya entendiendo cómo juega este equipo, cómo juega el primer equipo de Flick, que de vez en cuando vaya entrando en dinámica por lo menos de entrenamiento del primer equipo, antes que cederlo a un clásico Celta, Girona o algún equipo así, donde, bueno, pues va a coger vicios, va a adoptar vicios que después probablemente no le vayan a ayudar al dar el salto al primer equipo. Entonces, para mí Tunkara se tiene que quedar en el filial, en el Athletic, el Barça Athletic, y ir fogueándose, ir encontrando, bueno, pues ir mamando club, ir mamando Barça. Para mí eso es lo que yo haría, pero vaya. Bueno, y el único que manda es Hansi. Lo que diga Flick. Tony, el amigo Tunkara llegó con 8 años a la Masía. ¿Sí? O sea, llegó con 8 añitos. Llegó con 7, como tiene 16. Lleva 8 años en la Masía, ha subido por todas las categorías y debuta con 15 años en el Barça Athletic. Es que el impacto es similar en ese sentido al que pudo tener Lamine Yamal. No lo comparamos en cuanto a tipo de juego, es un mediapunta bastante claro y marcado, pero tiene condiciones para salir por ambos lados, tiene buen golpeo, en fin, es un jugador con unas condiciones clarísimas, pero yo le ponía el ejemplo a este chico Carlos Eduardo, que os recuerda que también era él, lo de Ilais Moriba. Yo recuerdo que Ilais Moriba hablábamos maravillas de él y todo el mundo hablaba maravillas de él en la Masía, como se habla de mucha gente de la Masía, pero por condiciones físicas, por condiciones técnicas, cayó en un contexto jodido y complicado como el de Koeman en el Barça aquel, y se juntó esto con su agencia de representación, que también le lió porque quería más de lo que a lo mejor había que pedir en ese momento. ¿Y qué pasó con Ilais Moriba? Bueno, acabó perdiéndose de aquella manera en el Leipzig, volvió, más o menos se reconduce un poquito en el Celta. No estoy comparando jugadores, pero sí contextos, sí entornos, y yo quiero ver el entorno de Ebrima Tunkara, cómo es ese entorno, que no lo conozco, qué le va a exigir al chaval, si el chaval va a tener la humildad de decir, no, he debutado en el primer equipo en pretemporada, pero mi sitio es el filial, tengo 16 años, voy a ganarme el sitio en el filial con Belletti, voy a jugar todo lo que pueda este año en segunda división ref, no me caliento la cabeza con cantos de sirena de irme a ganar más dinero a cualquier equipo que esté en primera división, no, me quedo en segunda ref, juego todo lo que pueda jugar, compito en una categoría muy, muy, muy dura como es la segunda ref, me curto. Y si me da la oportunidad Flick durante la temporada, pues perfecto. Y si no, continúo trabajando
Porque yo creo que hay que ser así con esa edad, Toni, no llenarte la cabeza de pajaritos. Sí, hablabas de Ilais Moriba, del representante, de la época en la que llega con Koeman y tal, y su cabeza también. No podemos quitar de la ecuación su propia cabeza, que es la que le ha llevado a, bueno, pues hacer una muy buena temporada en el Celta, pero a hacer una buena temporada en el Celta y no ser capital en el Barça, como creíamos todos que podía haber sido. Sí, sí. Entonces, no solamente representante, ni entorno, ni Koeman, sino que la cabecita del jugador también es muy importante. Y en este caso, Tunkara, pues veremos lo que tú dices del entorno es correcto, lo que digo yo de la cabeza suya, de lo que él piense, de lo que él crea que debe hacer, también es muy importante. Al final, los jugadores también son dueños de su propio destino, de lo que ellos quieran hacer, y si se dejan influir por lo que le llega desde fuera, es que a lo mejor no tienen la capacidad para poder jugar en el Barça durante muchos años. Dicho esto, es hablar en hipotético totalmente, y rectifico, si lleva desde los 7 años en la Masía, ha mamado club ya de por vida. O sea, ya tiene el ADN del Barça desde dentro. A partir de ahí se puede mirar una cesión. Es decir, rectifico lo que he dicho hace 5 minutos. Se puede mirar una cesión para que sea más importante en un equipo de primer nivel. No sé dónde, pero ya tiene el ADN del Barça inoculado dentro, y a eso no se le va a escapar, porque desde los 7 añitos que lleva jugando a lo mismo. Sí. Tendremos que seguir la pista en el filial al bueno de Imma Tunkara, también en lo que queda de pretemporada, pero lo que hacemos ahora es ir poco a poco cerrando esa terracita, porque todavía nos queda alguna cosa que comentar, pero que esto es verano, estamos a 1 de agosto, en algún momento tendremos que pillarnos vacaciones, ¿no? Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Vivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Vivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Bueno, pues vamos a poco ir cerrando, ¿eh? La terracita es ligera, es de café que decía antes, aunque ya estamos aproximándonos, Toni, a la hora del mojito, del vermú, ¿no? Porque no sé si tú tienes ganas hoy, después de la noche del viernes que tuviste, de meterte ahora un vermú o es pronto todavía. Pues si quieres te cuento muy rápido mis planes de ahora mismo. Vale. Me voy a pegar una ducha. Bien. Y me voy, que tengo cumpleaños en una terracita con piscina. Uy. Tengo cumpleaños allí hasta las 6 de la tarde, donde, bueno, pues claro, ¿qué te voy a contar que no sepas? Y a las 6 de la tarde me voy a presentar un evento que una amiga, una muy buena conocida, Gavita Friedman, presenta un libro que se llama Más allá de las sábanas, y yo soy el presentador del evento y me va a tocar hablar de libros también. ¿Has visto qué bonito todo? ¿Te digo mi plan de hoy, sábado 1 de agosto, Toni, cuál es? Cuéntame. Llevar a mi mujer al aeropuerto. Ese es mi plan. Bueno. Y no aquí al lado, sino que tengo que ir pues a Charleroi, en Bélgica, que está a 1h30. Después volver, en fin, ese es mi 1 de agosto, que se va mi mujer a Marruecos a ya pillar vacaciones. Yo todavía no, aquí estamos grabando una terracita 1 de agosto, pero en algún momento habrá que cogerse vacaciones. Que por cierto, aquí abro también el asunto que tiene más que ver con los mecenas, ¿eh? Pero bueno, si alguno nos escucha y vive cerca de Barcelona o vive por cerca de Badalona, donde está el amigo Toni, servidor estará en septiembre, el fin de semana 1 de septiembre estará en Badalona, quedando con Sergi Carmona, con Toni Martínez, haciéndonos alguna ruta gastronómica a lo mejor por allí por Badalona, que tengo muchas ganas. Y si alguno quiere, a lo mejor es oyente y está por allí y dice, pues quiero quedar con Toni, con Sergi, con Juanma, pues amigo, tan fácil como que nos escribas un comentario o un correo y nos encontramos por allí, porque no solamente los mecenas tienen espacio cuando hagamos una quedada, sino también los oyentes, como tú, como los que estén al otro lado, que alguno habrá que esté por allí, por Badalona, Barcelona, y le apetezca ese primer fin de septiembre, que son las Pod Talks, donde Team Barça patrocina el evento. Estaremos el sábado día 5 de septiembre allí en las Pod Talks viendo un poquito cómo se habla de podcasting, y ese fin de, pues aparte disfrutando de lo que nos ofrezca Badalona, Barcelona y el clima, que espero que yo ese fin de, Toni, tengamos un buen tiempo, que de momento está acompañando bastante, mucha calor.
y yo espero que dentro de un mes y pico pues estemos en las mismas, ¿no? Sí, seguro. Bueno, claro, ahora me tiro un triple. Sí, seguro que sí. Seguro pues que sí. No lo sé. Ese fin de semana, si de repente va a venir un anticiclón y nos va a caer la de Dios. Bueno. No lo sé. Espero que no, espero que lo podamos disfrutar, sea como sea. Si es de interior o de exterior, lo vamos a disfrutar igual. Sí. Van a venir un montón de seguidores, de mecenas y de seguidores del podcast, seguramente a estar con nosotros, a tomar una cervecita, y a disfrutar y a charlar del Barça. Y me parece que hay un Barça Athletic. Estoy viendo la posibilidad de que haya un Barça Athletic ese fin de domingo o sábado, pero si coincide con las Pod Talks no podremos ir a verlo, por lo menos yo no. Si es el domingo, yo me apunto, pero hombre, me gustaría más aprovechar el día, bueno, aunque si es un partido del filial o un partido del femenino, la verdad que tampoco estaría mal, ¿no? De irnos al Estadio Johan, echar allí el día, lo que haga falta, ver el fútbol. Y yo además llevo una mesa de mezclas que Tony a lo mejor ahora la puede ver por pantalla, la voy a abrir aquí, esto es mucho de unboxing en vivo, ¿eh? Mira, Tony, qué bonita esta mesa que me he comprado. Ah, bueno. Mira mi mano cómo es de grande. Sí, o sea, es una maravilla. La mesa es hago un poquito de publi, que tampoco me pagan nada, ¿eh? La PodTrack Next 4 o algo así se llama, que es espectacular y con eso podemos grabar lo que haga falta grabar. Ese fin de que estemos allí en Badalona, porque me la llevaré y tendremos ahí los micros conectados, grabaremos todo en vivo donde sea, Sergi, Tony y yo, que me hace mucha ilusión porque, bueno, nunca nos juntamos en vivo, porque hay podcasts que sí, que pueden juntarse cada programa en vivo y verse las caras. Va a ser la primera vez, creo, que 3 miembros del podcast se junten en vivo y hagan un programa. Creo que es la primera vez de Team Barça que eso va a ocurrir. Previamente hemos hecho un directo con Dani Mateo, con Marciria y demás, que éramos 4, pero no es lo mismo que juntarse miembros del podcast a hacer un podcast ahí donde sea que lo hagamos, que no sé si será en la terraza de Sergi Carmona o en la terraza de Tony, que también tiene ahí un sitio espectacular con su jacuzzi, en fin. Todo se andará, ya veremos dónde lo hacemos. Tony, para ir cerrando, la gente habrá escuchado ya y se ha dado cuenta que tenemos un patrocinador en esta terracita, que es Big Wenger, los amigos de Big Wenger, que hacemos... Yo no, ¿eh? Yo he de decir, y ya lo saben ellos, que yo no hago liga fantástica, no hago equipo para competir en Big Wenger, pero Tony sí. Raúl Martín también. Tony, ¿estás ya pensando en cómo armar ese equipo? Por cierto, ¿cómo acabaste la pasada temporada en Big Wenger? Pues mira, te lo iba a mirar porque no me acuerdo. Hubo un momento donde hice una desconexión total. No acabé del todo mal. Me parece que acabé entre los 40 primeros o algo así. En el 33, puesto 33. Bueno, ¿de cuántos participantes? Yo qué sé, hay mucho, ¿no? Millones. Bueno, millones. No lo sé. No lo sé, millones no, pero hay un montón, hay una locura. Yo hablo de la Liga Big Wenger de Team Barça, que por cierto abriremos Liga Big Wenger de Team Barça dentro de poco. Durante este mes de agosto abriremos para que la gente se pueda apuntar. Aún no está, creo, ya configurada la nueva edición. Tengo que hablar con la gente de Big Wenger. Pero no sé, ¿te apetece a algún jugador en concreto? Sé que todavía queda mucho de mercado de fichajes. El que más está agitándolo, por desgracia, o por suerte, no sé, es el Madrid. Pero está viendo movimientos. Tú hablaste mucho de Carlos Espí, que se ha ido finalmente al Madrid. Sí. No sé si tienes algún jugador fetiche para esta edición del Big Wenger, para meterlo. Sí lo tengo, lo tengo, y es el bueno de Aubameyang, que ha fichado por el Deportivo. Es verdad. Y que además ya ha metido su primer gol en pretemporada, sí. 37 años, y lo veo físicamente descomunal. Le vi un par de carreras en el primer partido de pretemporada que dices, con la edad que tiene el tío, cómo arranca. Espectacular. Es que Aubameyang, mira, se nos pone a todos una sonrisa en la cara. Joder. Y creo que a los oyentes, a los que estén escuchando esto, estarán todos igual. En el coche donde lo estén escuchando estarán todos igual con una sonrisa pensando en el bueno de Auba. Cuánto bien nos hizo en esa época, celebrando en el Bernabéu con la pelota de bola de dragón, de Goku. Eso es espectacular. Es historia del barcelonismo en un solo jugador. Joder, el Deportivo de La Coruña, que ha fichado también a Angeliño, ¿eh? Que Angeliño hizo un temporadón cuando estuvo en el Leipzig. Después se ha venido un poquito a menos con las salidas que ha tenido en Italia, creo que también en Turquía. Pero en el Leipzig recuerdo que hizo con Nagelsmann una temporada brutal y es otro buen fichaje del Deportivo de La Coruña, que para su vuelta a primera está reforzándose bien, la verdad, todo se ha dicho. Creo que económicamente está muy bien por lo que he leído por ahí. Bueno, pues entonces, Auba fetiche para ese 11 del Fantasy.
y alguno a lo mejor, Correcto. si tuvieras que elegir, porque creo que tenemos la norma no escrita de meter cuantos menos jugadores del Barça en ese 11 mejor. No sé si había un límite de 2 o 3 jugadores del Barça en ese 11 Big Wenger, porque a ver, es una liga fantasy de TVP y queremos que sea competida y no vale meter a muchos del Barça, aunque también es cierto que no puedes meterlos a todos porque se te va el presupuesto. ¿A uno del Barça que vas a meter sí o sí en ese equipo, Tony? Mira, yo creo que puede ser, y esto ya es, bueno, esto es casi la pregunta que me harás dentro de unas semanas de revelación, de quién será el jugador estrella y tal. Hay 2 jugadores los cuales creo que Flick tiene que sacar su mejor versión, que son Balde. Me parece que Balde tiene que volver a ser ese Jonathan Davis del momento, ese jugador todoterreno que llega, que sube, que baja. Alfonso Davis, perdóname. Jonathan Davis es el delantero canadiense, también canadiense. Y Olmo, me parece que es año Olmo, tiene que ser año Olmo, tiene que dar ese pasito más a nivel físico y es el jugador, ya lo ha demostrado en el Mundial, es el jugador que si está bien, hace que puedas ganar campeonatos. Mira, aquí tengo un audio, no sé si meterlo, creo que lo voy a meter. ¿Es mío? No, es del tribunero, Dani Mateo. Creo que habla del asunto de Fermín y Dani Olmo, que abre aquí un melón. ¿Lo tiro o no lo tiro? No sé si se molestará Dani porque lo tire. Tíralo. Creo que no es muy privado y no dice nada fuera de lo que se pueda decir en un podcast habitual. Esto me decía por privado Dani Mateo cuando le mandaba yo una captura de pantalla de las cuentas de Instagram de los jugadores del Barça, de Pau, Guarsí, de Gavi, de Pedri, todos con la foto de Instagram que tienen puesto de perfil, que es con la Copa del Mundo, obviamente, y el bueno de Fermín con una foto de Batman, ¿no? Y como que eso dolía un poco, ¿no? Ver a Fermín que no tiene esa Copa del Mundo, que perfectamente podría haber sido también uno de los integrantes de esa España campeona. Bueno, pues sobre esto hablábamos Dani y yo, me decía Dani esto, a ver si la gente lo compra. Oye, te tengo que decir que me da miedo el caso Fermín, ¿eh? El tema de Fermín, tío. A ver, Olmo está intratable después de este Mundial, con lo cual el puesto de media punta va a ser muy difícil discutírselo. A no ser que al lado de Pedri decidan retrasar la posición de Olmo en vez de Frenkie o de Eric, que también es difícil, porque también está muy bien. O de Bernal, que también habrá que darle una oportunidad al chaval. Entonces, por la izquierda Gordon, por la derecha Lamine, Adeyemi, que también tiene que entrar por ahí. Sé que hay mucho campeonato, muchos partidos y que hay rotaciones. Pero ¿tú crees que Fermín, como está Fermín, no va a recibir una oferta de algún club que le garantice titularidad y un dineral? A ver si Fermín va a ser la puta sorpresa de este verano y nos vamos a quedar sin nuestro ídolo, que a mí me da igual porque le seguiré aunque se vaya al Chelsea, ¿sabes? Pero me daría una pena que te cagas. Bueno, yo le respondía a Dani de que yo pienso que Fermín, para mí ahora mismo, lo veo titular indiscutible. Es una apuesta mía. Yo lo veo comiéndose el césped a mi paisano, porque viene de lo que viene, de un verano durísimo, que él mismo lo reconoció, el peor verano de su vida, lo ha pasado muy mal. Y lo veo con unas ganas, Tony, de comerse el césped, de darlo todo, de decir, quiero ser más importante si cabe todavía en este Barça de Hansi Flick, en un tipo de jugador que yo creo que es ideal para lo que Hansi Flick quiere, siempre lo hemos dicho, que te da gol, y cuando no te da gol ni asistencia, te da un trabajo sin balón que no te da otro centrocampista. Yo, Tony, creo que la temporada sí es muy larga, y sobre todo una cosa, que es lo que le decía Dani, Olmo todavía no nos ha garantizado 3 partidos seguidos jugando 90 minutos. Todavía no. Está ahí la estadística. No ha jugado 3 partidos seguidos 90 minutos, que es una cosa que aquí abrió, recuerdo, Juan Carlos Blaugrana, diciendo de que nunca llegaría a 5 partidos jugando 90 minutos seguidos. Fermín sí te garantiza eso. Y creo que esto a largo plazo es algo diferencial. Y Olmo sí, en torneos cortos, como tú decías, el Mundial es un torneo corto, la Eurocopa es un torneo corto, ahí no te discuto que Olmo puede ser diferencial, como lo ha sido. Pero en una temporada tan larga, donde prima la regularidad, yo ahí pongo a Fermín por encima de Olmo. Sé que es un debate muy interesante que la gente estará con ganas también de que hablemos mucho más, pero tendremos que ir cerrando la terracita. Tony, por dejar una pincelada sobre este asunto de Olmo, Fermín, a quién vemos titular y a quién no. Dani,
tiene miedo de que se lo lleve algún equipo a Fermín. Yo creo que no va a ocurrir eso, que Flick, vendería antes su alma que a Fermín. ¿Tú ves a Fermín por encima de Olmo como, digamos, titular indiscutible? Los dos juntos creo que no están funcionando del todo. ¿Tú a quién ves como titular y inamovible? Yo creo que los dos juntos es impepinable, no van a poder jugar, y lo de retrasar a Dani Olmo, retrasar a Fermín es algo que no creo que vaya a ocurrir, confío en que no ocurra además, porque no creo que tengan las condiciones como para poder realizarlo ninguno de los dos, el trabajo de un pivote defensivo o de estar al lado de Pedri en la base. Es que yo Olmo, es que soy un enamorado de Olmo, es que para mí, es que Olmo, es que no hay media punta. Yo desde jugadores como Zidane, como este tipo de futbolistas así, con ese control, con esa clase, con esa calidad, no veo un jugador como Olmo desde hace muchísimo tiempo. ¿El problema cuál es? La condición física, lo que hemos hablado, lo que llevamos hablando siempre de Dani Olmo. Yo también pienso que Flick antes se quita de encima a Olmo que a Fermín. Creo que para mí es mucho más indiscutible a nivel conjunto, a nivel equipo, a nivel temporada completa, Fermín, que Dani Olmo, que es un jugador mucho más puntual, mucho más de chispazos, que te soluciona totalmente un partido, mucho más vistoso en muchas ocasiones, pero no tiene ese gen competitivo, ese gen guerrero que tiene tu paisano y que tanto te gusta a ti. Yo soy mucho más de Dani Olmo, pero creo que Flick antes se desprendería también por edad y por todo de Dani Olmo que del propio Fermín. A ver, dicho esto, jornada 1, creo que para mí el titular jornada 1 es Dani Olmo. Dani Olmo, vale. A ver, que conste que yo aquí he dicho en este podcast, y no quiero contradecirme, yo he dicho aquí que al 100% los dos, yo me quedo con Olmo. Al 100% sí, los dos, porque creo que es un jugador diferente, es un jugador en espacios reducidos muy bueno. Pero claro, en un espacio de partidos de un torneo corto, como decíamos, de una Copa del Mundo, una Eurocopa. La continuidad, que es lo que define, creo yo, a los grandes jugadores de la historia. Tú decías Zidane, yo te pongo el ejemplo de Messi, de jugadores que se han mantenido largo tiempo en la élite, compitiendo cada 3 días, con pocas lesiones. Son muy pocos al final, jugadores muy diferenciales que tenían esa mala suerte también porque, por lo que sea, su físico pues no le acompañaba. Olmo espero que no esté en esa lista de jugadores, pero lo veo más cercano a estar ahí que a estar en otro listado. Y creo que lo ha lastrado. También le pasó en el Leipzig, que estuvo un montón de tiempo lesionado, no terminaba nunca de eso, de lazar, ¿no? 5, 6, 7 partidos seguidos jugando 90 minutos con la exigencia máxima. Claro, un torneo corto en el que tienes que jugar 8 partidos. Ahí te ha aguantado bien, en un estilo a lo mejor distinto, donde la media punta está muy clara, en el caso de España. En el Barça a lo mejor no hay tanto esa media punta, es un puesto de interior que te requiere otras condiciones distintas a los que le pide España o lo que le pide De La Fuente. Pero bueno, es un melón que yo sé que daría mucho juego, y lo he visto para cerrar la terracita, pero lo dejaremos ahí, Tony, porque yo creo que ya es momento de despedirte, que tienes que irte al cumpleaños. Y no sé si quieres hacer algún tipo más de promo. Por cierto, estamos buscando Tengo promo. Estamos buscando patrocinador para el retrovisor. Por si alguno por aquí nos escucha que sea una marca o algo, Tony busca patrocinio, lo busca TVP en general, para cualquier cosa, como estamos ahora con los amigos de Big Wenger. Cuando empiece la temporada, pues siempre es de agradecer gente que quiera, pues no sé, patrocinar los puntos TVP o patrocinar el retrovisor que Tony dirige, para hablar del rival de turno del Barça antes de que se enfrente a ese equipo. Si alguna marca dice, pues mira, el retrovisor de Tony y tal marca, pues abierto está el patrocinio, aquí nos vendemos. Y Tony, ¿qué quieres promocionar? Ya te dejo la puerta abierta para que lo hagas. Es que sabes que como actor he presentado una película, he estrenado una película en Amazon Prime Video que se llama Amigo Invisible, que los seguidores que no la hayan visto, es buen momento, ahora en veranito, tal, 1:15, terror, pero no terror de aquellos de agarrarse al sofá, sino un terror cómodo. Pero que ha llegado a Estados Unidos, que tengo la gran fortuna de haber estrenado la película, que me han doblado en inglés, que han puesto, pues eso es un espectáculo. Qué pena, Estados Unidos, qué pena no poder tener ese audio y meterlo ahora, de decir, a ver cómo lo han doblado a Tony en inglés, qué lástima. Ya, bueno, ya te lo sacaré, ya la sacaré y ya lo, de hecho no lo tengo que buscarlo. Vale. En Apple TV la pueden ver como The Unseen, de Unseen, de UNSEEN,
¿vale? Bueno. Amigo invisible lo han traducido así. Vale. Y nada, y pues eso, que estoy de enhorabuena, que es una bonita noticia y hay que compartirla. Es un hombre de renacimiento, Tony hace de todo, ya lo veis. Pues nada, Tony, pues te dejo para el cumpleaños y no sé, la semana que viene vamos a hacer programa, otra terracita, hablaremos de lo de Jesse Visibu, el belga este que ha fichado el Barça por casi 10 kilos, que hablan maravillas de él, pero solamente ha jugado en segunda división belga. Será este próximo miércoles, más un poquito posiblemente de baloncesto, pero habrá que hablar también del Barça, de lo que va surgiendo de aquí a entonces. ¿Te convoco para la semana entrante o vas a tener lío? Sí, ¿qué fecha está manejando? Posiblemente manejemos el martes, miércoles, para publicar el miércoles, así vale. que lo vamos viendo, ¿no? Mira, yo de miércoles a viernes estoy en Aranda de Duero porque Soila, otra de las bandas que llevo, toca en el Sonorama. Anda. Entonces hay que estar allí un por poquito favor. de festival, un poquito de música, un poquito de cancaneo. El resto de días, pues me lo puedo intentar montar. Lo hablamos. O sea que hablamos. Lo hablamos, Tony, pues a pasarlo bien en el cumpleaños y nos escuchamos, ¿vale? Venga, guapo, un abrazo. La primera va a tu salud, que lo sepas. Venga, pues nos vamos en esta terracita 6x06. La idea era hacer algo distendido, algo ligerito para un sábado 1 de agosto. Insisto, mucha gente ya emprendiendo el camino de las vacaciones. Algunos a lo mejor volviendo de vuelta, aunque esto será raro que un 1 de agosto la gente ya regrese de vacaciones, que también puede ser, la quincena última de julio. En agosto empiezan a trabajar algunos. Yo, por ejemplo, tengo que currar mucho en agosto por temas de fútbol. Es lo que tiene. Hay gente que descansa, hay gente que empieza. La vida, todo sigue, la rueda no para y el Barça volverá a jugar la semana que viene, ese triangular contra Udinese y demás. Y aquí, como ya he dicho, hablaremos el próximo miércoles posiblemente. Ya veremos Tony cuándo puede grabar o algún otro miembro del equipo, porque tenemos que hablar de lo de Visibu, tenemos que hablar de baloncesto y tenemos que seguir hablando del Barça. Aquí en la terracita, en este formato veraniego de Team Barça Podcast. Espero que te haya gustado. Si quieres más, te vas a Club TVP en teambarça.com/Patreon. Nos apoyas por ahí si te apetece hacerlo, que siempre viene bien todo tipo de ayuda para seguir haciendo esto. Y si no, nos vemos en el siguiente contenido, ya sabéis. Pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.